Bueno. Bienvenidos a este nuevo video sobre esta formación que ofrece en técnico en dirección coral, que ofrece la Tecnicatura Superior en Dirección Coral del Liceo Domingo Cipolli, o Escuela de Niños Cantores de Córdoba. Hoy, para los ingresantes, tenemos a María Emilia Puebla, que nos va a contar y nos va a agregar mucha más información acerca de qué en particular ofrece la Tecnicatura. Así que bienvenida, María Emilia. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a ser parte de estos videos como herramientas, justamente para dar conocimiento de lo que hacemos en nuestra tecnicatura. Contarles un poquito de mi historia, bueno, cuál es el rol que yo ocupo en este momento en la institución. Soy la regente de nivel superior del Liceo Domingo Cipolli, y he sido durante varios años, no he sacado cuentas, pero eh, docente de la tecnicatura. Aparte de nivel medio, docente de la tecnicatura, en las materias troncales de la especialidad. Pero para llegar a estar en ese lugar, ocurrieron muchas cosas en mi camino, digamos, formativo. Soy nacida en Mendoza, de una familia en la que la música era parte de nuestra vida cotidiana, pero no había ningún músico profesional. Sí había tradición de ser parte de los niños cantores de Mendoza, en el caso de mi familia, mi familiar directo, el hermano de mi papá. Por lo tanto, ese tema de la música coral estaba dando vueltas. Yo quería ser pianista, era muy inquieta, empecé a estudiar piano, de repente en la escuela de música, digamos, de la universidad, existía un ciclo preparatorio y ahí íbamos a aprender. Los docentes me vieron con la inquietud, me comentaron de que existía una escuela de niños cantores de Mendoza, y que esa escuela nació a la par, digamos, tal como surgió la Escuela de Niños Cantores de Córdoba, para contener escolarmente a los niños cantores. Bueno, mi familia accedió, era una escuela, bueno, que no era completamente estatal, o sea, tenía una parte privada, así que con mucho esfuerzo apliqué, rendí, estaba ya en el secundario. Eh, bueno, y entré a ese universo maravilloso de la música coral y ese estudio intensivo día a día de la música, como les pasa también a nuestros bachilleres preparadores de coro en la escuela. Así que bueno, ahí encontré la vocación, ahí encontré el camino que quería seguir para toda mi vida. Hice la licenciatura en dirección coral en la universidad y bueno, la vida me trajo por estos lados. Terminé mi carrera y empecé a dar clases de las materias específicas. Fue todo un desafío, fue todo un aprendizaje. Eh, Di clases también en el Conservatorio Félix Garzón, de materias de la especialidad para futuros profes de música, y las clases de dirección coral y coro, y también un tiempo de repertorio en nuestra tecnicatura. Así que por ahí anduvo el camino. Y por supuesto, mientras estudiaba dirigía coros, muchos años coros juveniles. Aquí en Córdoba dirigí casi 10 años coros de adultos mayores, coros de niños. Bueno, es amplísimo el abanico de nuestra profesión y los desafíos que nos puede poner adelante y cómo nos puede enriquecer. Eso también lo íbamos a comentar. Ahora, No sé, profe. decías el mundo maravilloso de la música coral. Y Sí. justamente, claro, yo soy instrumentista, ya me he presentado en el video anterior, yo doy inglés técnico, pero soy pianista, he participado con Ujú. muchos coros.
Y yo veo eso, que no existe en general en los instrumentistas en la mayoría de los casos. Cuando uno escucha al comienzo de un concierto presentar, nosotros, por ejemplo, dijo una vez alguien, nosotros que amamos la música coral. Es una disciplina que, claro, es tan maravillosa y tiene un mundo tan fascinante que solamente aquel que se adentra muy de lleno en ella puede comprender todo lo que abarca, ¿no? Y yo observo que quienes Así es. participan de ese mundo tienen un amor mucho más, yo diría, comprendido e intenso que de pronto muchos instrumentistas, ¿no? Eh, Eso, por ejemplo, observo de la música coral especialmente. Ujú. ¿Y qué te parece, Emilia, María Emilia, entonces, específicamente en nuestra tecnicatura que estamos presentando, qué te parece qué beneficios, qué particularidades tiene con respecto a otras formaciones? ¿Por qué es interesante justamente acercarse para un ingresante a ella? Bien. Mira, por un buen tiempo fue la formación en dirección coral dentro de la ciudad, antes de que existiera la formación de grado universitario. En el nivel superior existía esta tecnicatura que un poco refleja eh, la tradición y el origen y esa semilla que está en nuestra institución, ¿no? Tan fuerte y de tantos años eh, a nivel formativo sobre la dirección coral. Particularmente tenemos eh, bueno, la dicha de contar con un plantel docente excepcional, o sea, obviamente entre lo que es el que estás vos, Eduardo, tenemos grandes docentes, pero más allá de docentes, son músicos de distintas especialidades, instrumentistas, compositores, cantantes, directores de coro, que están activos en la profesión, están insertos en el medio y tienen una visión, digamos, de lo que es la práctica, del hacer musical, bueno, muy rico, muy acabado. Es una, digamos, un plus que tenemos como institución y que tienen los chicos que estudian en la carrera, bueno, el privilegio, digamos, de contar con eso, ¿no? Más allá de que es una formación de 3 años, con una buena carga, digamos, horaria y una buena cantidad de materias, eh, eh, digamos, se comprenden las materias que son específicas de la dirección coral, la música en general, las herramientas musicales en general, idiomas, bueno, el conocimiento de la historia, trabajamos también en la materia de psicología, todo lo que tiene que ver con el manejo de los grupos, que eso es algo, bueno, muy fuerte y muy del quehacer cotidiano del coro. Eh, bueno, no sé, es riquísima la carrera, es como muy concentrada, no hay que tenerle miedo cuando uno ve la cantidad de materias, pero creo que lo valioso es ese plantel docente, la posibilidad de hacer muchas prácticas, ver a la formación, obviamente desde el punto de vista teórico, pero sobre todo poniendo en práctica todo el tiempo eso que aprendemos en teoría. Tenemos la posibilidad de practicar en los coros de la escuela, que eso cada vez lo vamos aceitando más y lo vamos proponiendo, bueno, realmente un valor. Y en coros del medio cordobés, coros profesionales, o sea, realmente la idea es que los chicos tengan herramientas prácticas y puedan insertarse laboralmente luego de su formación, incluso durante, depende del estadio de cada uno. En los coros de la escuela, para quien no conoce pronto toda la trayectoria y la importancia de la Escuela de Niños Cantores como secundario en Córdoba, eh, también podríamos contar de qué se trata, y es decir, cuántos son esos coros y toda la Bien. trayectoria que tiene, ¿no? Porque ya esto, la formación de la tecnicatura es como una especie de coronación de un proceso que ya lleva décadas en marcha y que ya ha formado una escuela de niños cantores que prácticamente ha tenido un renombre en toda América o en el mundo inclusive, ¿no es así?
es así y es uno de los pocos ejemplos de escuelas musicales enfocadas en el canto coral. De hecho, que yo sepa, dentro de la Argentina está la Escuela de Niños Cantores de Mendoza, pero digamos, no es una escuela estatal, eh, no es de la magnitud que es nuestra institución. Con respecto a bueno, la actividad coral comienza desde el nivel inicial, toda la primaria, hay coro áulico. A partir del cuarto grado, cuarto y quinto grado, están los coros preparatorios, que en este momento son dos. Luego, a partir del sexto grado y hasta el tercer año del secundario, los coros de niños, que son cuatro elencos. Y a partir del cuarto año al sexto, los coros juveniles, que en este momento son dos coros mixtos y un coro femenino. Realmente, bueno, los chicos cantan cantan coralmente durante todo este trayecto y justamente la tecnicatura es, como decís Eduardo, la coronación de ese proceso, más allá de que recibimos estudiantes que vienen por fuera, digamos, de esta institución. Eh, bueno, la idea es que justamente teniendo esa posibilidad de escuchar los coros, de poder hacer observaciones, de poder hacer prácticas, vayamos haciéndolo, ya lo hemos hecho durante varios años y bueno, y continuemos con esas prácticas que son súper enriquecedoras para los estudiantes. Y sí es curioso que justamente quienes primero, por lo menos en mi experiencia, aprecian el valor de la tecnicatura son quienes vienen de afuera de estos coros, y de pronto quienes egresan de secundario tardan algunos años en reaccionar que, oh, tenemos una tecnicatura y podría ser interesante justamente tener, porque bueno, es un título terciario oficial, ¿no es cierto? Y Sí. hoy es una acreditación importante, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué se le podría decir a los alumnos en función de qué expectativa de carga horaria o de exigencia, por ejemplo, para entrar, hay o no? ¿Qué pueden esperar los alumnos, los ingresantes, por ejemplo? Uh-huh. Bien. A ver, a nivel carga horaria, la tecnicatura funciona desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Eh, por supuesto, como en cualquier carrera de nivel superior, uno puede optar por hacer completo mi primer año, completo mi segundo año y hacer todo full, digamos. Y también tiene la alternativa de ir cursando en la medida de sus posibilidades horarias, ¿no? Por otro lado, a nivel requisitos, digamos, para los ingresantes, no hay estrictamente un ingreso que sea algo inflexible, que sea algo que, una especie, digamos, tamiz, un examen que sí o sí hay que pasar. Pero ¿qué ocurre? La dirección coral es una especialidad dentro de la música. Entonces, con lo que tenemos que contar, sí o sí, digamos, en distintos grados, que obviamente vamos a ir profundizando, es con el manejo del lenguaje musical. La lectura, elementos mínimos de armonía, la teoría. Por supuesto, eso se aborda en la carrera y como digo, se profundiza a medida que vamos pasando de un año a otro. También, qué sé yo, es muy valioso como futuro director contar con el manejo de un instrumento armónico, especialmente el piano, es el que tradicionalmente utilizamos, pero también podría ser la guitarra. Este, Estudiar canto, manejar idiomas, todo es parte de lo que vamos a necesitar como futuros directores. Entonces, mientras más de esas herramientas tengamos para ingresar, más sencillo va a ser el tránsito por la carrera. Pero como digo, no es algo que nos limite, digamos, la posibilidad de entrar. Tal vez nos llevará más tiempo de adquirir las herramientas, sobre todo las cuestiones prácticas, que son procesos que llevan justamente su tiempo de maduración, digamos, y de capitalización para incorporarlos.
Así que Claro. es un poco eso. Sí, yo lo veo. Es fascinante y es súper, bueno, tenemos como un, yo suelo darle la imagen de la mochila, ¿no? Tenemos que estar como con una mochilita con un montón de herramientas para poder llegar el día que sea a armar nuestro coro, buscar su repertorio, enseñarles a cantar, eh, nada, llevar un Gestionar, proyecto ¿no? Gestionar, tal cual, llevar, porque el llevar director de coro adelante un también es lo que proyecto generalmente instituciones no artístico. enseñan, ¿no? Y para lo cual no preparan. Ujú, Cómo gestionar, porque claro, el director de coro, justamente en inglés tenemos este tema, ¿no? Que en primer lugar es una profundización hacia el inglés musical. Tenemos una lectura de un tratado sobre dirección coral en inglés y ahí uno se ujú, entera de todas las dificultades de los directores de todo el mundo que hacen hincapié no solamente en la formación, sino también en cómo saber gestionar un coro, cómo organizar un viaje de pronto, cómo organizar tal una cual. acción, cómo actuar con diferentes edades, ¿no? Que por eso uno se da cuenta qué disciplina tan enorme que es y a su Sí, vez cuánto hay ya publicado y hecho a lo largo de una larga trayectoria, porque al fin y al cabo Córdoba también tiene una larga trayectoria coral, ¿no es así? Y sí, enfrente, absolutamente. claro, así como seguramente lo tiene Mendoza, ¿no? Pero Ujú, frente a esa, es toda esta trayectoria, a veces uno observa que está la imagen de antiguos grandes maestros que impusieron grandes tendencias, pero claro, ¿cómo ves ahora el perfil del director en los nuevos tiempos? Es decir, ¿cómo es esta inserción de la tecnicatura aquí en Córdoba hoy frente a los desafíos de estos nuevos tiempos? Ya no están estos grandes maestros que tenían su clan alrededor, su grupo alrededor, que tenían unas ujú. visiones bastante propias, ¿no es cierto? ¿Cuál es el perfil del director al cual se apunta? Bien, sí, claramente los tiempos en pocas generaciones cambiaron mucho. ¿Cómo han cambiado? Eh, el mundo cambió mucho. O sea, nuestros maestros y los maestros de nuestros maestros tal vez nunca podían escuchar una versión de esta partitura que les había llegado de Europa, con suerte, un maestro que se la había compartido. Eh, no sé, el acceso a la información, a la misma literatura coral, digamos, eh, era muy limitado. Por eso justamente habían poquitos maestros y que a su vez eran formadores de sus discípulos y así. Al surgir las instituciones que ya llevan en Mendoza más o menos unos 70 años de trabajo en la dirección coral, en otras universidades más jóvenes, en movimiento, bueno, se empieza a abrir un abanico de posibilidades formativas, metodológicas. O sea, hay un campo, digamos, fértil de formador de directores, que tal vez en América somos bastante más avanzados que en Europa. En Europa todavía hay como un concepto del conservatorio, eh, con menos especificidad para la dirección coral que la que tenemos en América. Eh, el acceso a la información, a las versiones y qué sé yo, cambia el paradigma, cambia la mente y el ejercicio musical del director de coro. Eh, yo creo que la tecnicatura, especialmente, aparte de hacer hincapié en el hecho de ir formando a la par de la parte técnica, la parte práctica y el acceso al escenario y a ir fogueándonos, digamos, como directores en esas circunstancias, a ayudarlos también a, eh, hacer esto que decíamos tan importante de aprender a gestionar de a poquito, ¿no? Con pequeños desafíos, armar nuestro concierto final, todo lo que eso implica, coordinar ensayos, bueno, toda esa cuestión práctica. Aparte de eso, estamos muy atentos a este abanico tan diverso de la profesión que nos permite abordar
coros de distintas edades, de distintas dificultades de repertorio, de distintas formaciones, con distintas finalidades. Y un poco, bueno, queremos colaborar con que los chicos tengan una visión lo más acabada de esa diversidad posible y entiendan, y de a poquito, digamos, muchas veces no podemos elegir de manera muy temprana hacia qué rumbo, digamos, tomar dentro de la profesión, porque eso se nos va dando en el camino. Pero una vez que vamos probando, yo tuve mi coro juvenil, realmente me sentí muy bien con ese tiempo, tal vez los chicos me llevan mucha energía y no la tengo, o me tengo que poner más a tono. O sea, vamos encontrando el lugar donde nos sentimos cómodos, sentimos que fluye el trabajo, sentimos que son los desafíos que queremos abordar y bueno, y ahí vamos encaminando nuestra tarea. Pero creo que justamente la tecnicatura eh, con sus docentes y, bueno, como institución tratamos de abrir ese abanico de posibilidades, cosa de que los chicos no se sorprendan al salir, sino sepan de cuál es la diversidad con la que podemos contar dentro de nuestro medio cultural, cuáles son los espacios que tal vez no están y que podemos presentar un proyecto para que se creen, ¿sí? Porque no solamente vamos a esperar que se concurse un cargo o que un director justo se fue o se produce una vacante, sino que también podemos crear nuestros espacios, ¿no? Que, bueno, que es obviamente un trabajo mayor, pero con una satisfacción inmensa de decir, esto faltaba, este espacio cultural, formativo faltaba y lo pudimos hacer posible. Ahora, me extrañó, no me sorprendió, pero en realidad insinuaste que la actividad coral en América podría considerarse con un criterio algo más avanzado, quizás que Europa, porque uno piensa quizás en esta formación tan ortodoxa que, bueno, de pronto en Europa a lo mejor es mucho más difícil abandonar. ¿No? Siempre hay un pasado tan grande por detrás, pero aparte creo que aquí tenemos ese otro desafío, porque nosotros no podemos obviar tampoco la formación clásica de la música europea, pero a su vez también No, tenemos no. la música popular y de repente se forma una especie de grieta o de brecha tan grande entre esos dos repertorios, que bueno, que es Uh-huh. justamente cómo se integra eso, ¿no? Y de pronto queda la música dividida en música clásica y música popular, cuando en realidad es una cosa muy moderna, eso nunca, en realidad en la historia de la música existe una brecha tan grande por lo menos en nuestra mente, entre música clásica y música popular, como si la música no fuera una, ¿no? Es cierto. Sí, igualmente, Eduardo, lo que yo decía era con respecto a la formación del director, no a la música coral, que obviamente la música coral en Europa sigue siendo riquísima, sigue habiendo movimientos increíbles en Europa, en Asia, en todo el mundo, ¿no? Pero con respecto a la formación del director de coro, yo lo que he notado es que tal vez en Estados Unidos y en las universidades en Latinoamérica hay como una sistematización y hay otra mirada, digamos, desde el punto de vista formativo del director de coro, que por ahí no lo he visto, tal vez en los últimos años haya surgido y yo no estoy al tanto de la situación, pero un poco la actividad del director de coro, salvo obviamente de figuras que ya son Mm. grandes maestros indiscutibles, muchas veces un buen instrumentista, un buen organista, un buen cantante, empieza a hacer las veces de director de coro y por ahí no hay una sistematización en la formación del director tan clara como la hay ahora desde hace un buen tiempo, pero sobre todo en los últimos 10, 20 años en Latinoamérica y en Estados Unidos también. O sea que formaciones como esta en realidad tienden a jerarquizar la profesión de director. Absolutamente. Un poco es a ver, no deja de ser legítimo el hecho de que un buen músico tenga la inquietud de trabajar con voces y lo ponga en práctica. Es muy valioso y hay mucha gente muy talentosa que lo hace y lo hace muy bien. Pero hay mucha gente que
entre comillas, se anima a hacer tareas de director y no tiene formación y no tiene por ahí criterio, y estamos trabajando con instrumentos únicos, que es la voz, estamos trabajando con grupos, o sea, hay que tener un montón de herramientas técnicas, bueno, trabajar a conciencia y con ciertos cuidados, porque estamos manejando, bueno, voces y eh, a nivel grupal, eh, sensibilidades y, y, bueno, se ponen en juego cosas muy, muy fuertes. Muy Por ahí no dimensionamos, pero bueno, al ser un instrumento interno, juegan mucho mis emociones, juegan mis trabas, juegan, ¿sí? Estamos trabajando con algo muy sensible. Y bueno, eso también lo vamos aprendiendo en la marcha, pero también en los espacios formativos se nos dan esas herramientas para que, bueno, estemos lo mejor formados posible al momento de ir a la práctica real, ¿no? claro. Y esa práctica real, claro, puede estar orientada a cualquier tipo de grupos, porque de pronto alguien, por ejemplo, que egresa de la tecnicatura. Claro, tenemos diferentes posibilidades como en colegios, en iglesias, grupos comunales, Absoluto. es decir, todo tipo de niveles, todo tipo de etarias, también etarias, porque tenemos todo tipo de Ujú. edades. Y supongo que las condiciones y los principios deben ser diferentes de acuerdo a con qué tipo de edades estemos tratando también, ¿no? Eh, Sí, absolutamente. Son mundos muy distintos. A veces algunas edades tienen puntos en común, digamos. A veces los extremos de la vida tienen es, ciertas cosas desde el punto de vista psicológico en común, pero, por ejemplo, eso, niños y adultos mayores, pero por un lado un instrumento que está en plena evolución y crecimiento con los niños, y por otro lado un instrumento vocal que tiene ya su deterioro, ya tiene algunos condicionamientos, pero no significa que no se pueda trabajar profesionalmente, sanamente con ese instrumento. por ejemplo, de adultos mayores, creo que has Sí, tenido experiencia con casi todos los grupos de edades, no sé si. sí, sí, ¿Cómo sí. trabaja, cuál es la diferencia en trabajar como, por ejemplo, con un grupo de adultos mayores, con un grupo de jóvenes, con un grupo de niños? Básicamente, ¿cómo podríamos así circunscribir esas diferencias? A ver, en realidad hay muchas cosas diferentes, en algunos casos hay muchas cosas en común. La tarea coral conlleva una tarea docente permanentemente. Nosotros estamos siendo formadores de estos cantantes, Mm. enseñándoles a cómo utilizar el instrumento, a cómo escucharse entre unos y otros, a hacer justamente un oído independiente desde el punto de vista de las diversas melodías que conforman la armonía en el coro. Eh, los adultos mayores tienen otros, tal vez otros tiempos. Entonces tenemos como directores que, eh, no digo bajar expectativas, acomodarnos a los tiempos de este grupo, de los tiempos de aprendizaje, los tiempos de repetición, no sé, el tiempo que ellos físicamente pueden estar al 100, digamos, en un ensayo, y cuando necesitan un descanso. Pero lo mismo pasa con los niños van a tener muchísima energía y poquita atención, entonces ver hasta cuándo yo puedo hacer un trabajo muy concentrado y cuándo tengo que relajar y después volver a la concentración y así. O sea, y el adolescente también tiene sus intereses por fuera del coro, y depende si ese coro voy porque me gusta, o es parte de mi currícula, como pasa en la Escuela de Niños Cantores, que a veces por ahí, al ser diario, bueno, me cansa, hay días que no tengo tantas ganas de cantar. Bueno, encontrar cuál es la motivación, cuál es el ritmo que ellos están cómodos, digamos, y fluye, digamos, el ensayo y se saca provecho al trabajo, cómo involucrarlos, cómo, no sé, trabajar los textos, estar consciente de qué estoy cantando, trabajar vocalmente, ponernos desafíos e irlos conquistando. Eh, todos los coros son
son hermosos lugares, digamos, de desafíos para el director. En todos podemos ir creciendo, podemos empezar solamente trabajando al unísono y eso ya conlleva un trabajo importante de trabajo tímbrico, auditivo. Sí, no necesariamente tiene que ser complejo para que sea bueno. Muchas veces con la simplicidad y dentro de lo simple podemos ir trabajando como en capas y logrando productos artísticos hermosos y brindándoles la satisfacción a la gente de la concreción de eso bello y eso digamos, ese producto comunitario, ¿no? Que es lo lindo de cantar con otros. Claro. Es como una increíble cantidad de sensibilidad, adaptabilidad y atención permanente, ¿no? Absolutamente. Y así como tal vez un maestro nos puede dar un curso, nos puede dar un taller y decir, bueno, estas son las particularidades generales de un coro, por ejemplo, de adulto mayor. Cada coro y cada año y el mismo grupo durante el mismo año que tiene sus variables, tiene gente que deja de venir, gente que viene, que es único, ¿sí? Tenemos que nosotros tener la posibilidad, no la posibilidad, la apertura para adaptarnos y permanentemente la flexibilidad como líderes, digamos, de esa tarea, este, a esos cambios constantes y a las necesidades del grupo. Es decir, una formación que abre una ventana a la realidad de la profesión, ¿no? Ujú, Porque tal el tema cual. es cómo ir más allá de todas las recetas, es decir, existe una cierta cantidad de recetas, de principios ya sancionados a través de los tiempos y probados Sí, correctos. Pero el tema es que cada realidad inmediata es única, ¿no? Y cómo reaccionar de forma adaptable ante esa realidad. Es increíble la capacidad que uno debe desarrollar ante eso, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y me quedé pensando por ahí un poco comparando con la formación que yo tuve en la Universidad Nacional de Cuyo, pero creo por colegas que también se han formado en la universidad, que es un poquito generalizado el hecho de que esas visiones académicas de nivel de grado universitario, digamos, estaban, estaban y creo que todavía siguen estando circunscriptas sobre todo a un solo tipo de coro, que es el coro mixto, que es el coro mixto que puede abordar determinado repertorio porque tiene determinadas destrezas musicales, manejo de la lectura y demás. O sea, repertorio de cierta complejidad, repertorio universal predominantemente, aunque las universidades de a poquito van abriéndose a la música popular y tratando de dibujar esos límites tan fuertes de los que hablábamos hace un ratito. Eh, y por otro lado, bueno, eso, el coro mixto, las cuatro voces de coro mixto. Entonces, el mundo de las voces iguales, de las voces de los niños, el trabajo con los adultos mayores, el trabajo con jóvenes que están, los chicos que están en muda, o sea, un universo enorme por ahí queda fuera de esos espacios formativos. Por eso creemos bueno, que es súper importante que el estudiante de la tecnicatura tenga a disposición tal vez justamente algo, no digo recetas, pero un paseo, un pasaje, digamos, por esas realidades, porque es con las que los chicos se van a encontrar al ir a trabajar, ¿no? Al hacer cantar en el aula, al hacer cantar a un grupo, no sé, en un centro vecinal, a veces con diversidades enormes de edades y de posibilidades. Y bueno, ¿y cómo logramos una unidad, cómo logramos un trabajo en conjunto eh, que sea disfrutable, que sea estético, que sea formativo? ¿Mm? que en realidad Es bueno. esto es la realidad histórica después de todo, porque aún Sí, desde los principios de la actividad, porque obviamente uno puede, ya sabe por conocimiento histórico, que primero estuvo la actividad coral y luego vinieron todos los instrumentos y el desarrollo instrumental y la tecnología de los instrumentos,
todos habrán tenido que lidiar con todo tipo de situaciones, condiciones, todos los grandes autores habrán tenido que enfrentar diferentes niveles de coros, de cantantes, de posibilidades, de recursos, a lo largo de toda la historia humana. Uno quizás tiene Absolutamente. tan idealizado el pasado, que a uno le Tal parece cual. que siempre Johann Sebastian Bach contó con los mejores coros del mundo, y bueno, puede ser quizás, pero las condiciones en toda la historia de la humanidad han sido muy diversas, ¿no? Y María Emilia, ¿qué te parece que sería, qué materias, qué aspectos, qué espacios curriculares que serían necesarios, son necesarios para una formación? Por ejemplo, tanto en lo técnico musical, ¿te parece qué clase de cultura de pronto general tiene el director ideal, por ejemplo? Bien, muchas de esas materias y de esas áreas curriculares están en nuestra carrera. Eh, no me voy a poner a enumerarlas, No, 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 pero sí simplemente, decir, digamos, para un director, eh, para que un director, digamos, cuente con esa mochilita llena de herramientas que necesitamos, bueno, hace falta justamente herramientas del tipo, eh, o sea, manejar muy bien el lenguaje, auditivamente estar muy bien formado, o sea, con una audiopercepción este, muy entrenada, manejo de la armonía, tocar lo mejor que se pueda el piano, porque eso muchas veces, sobre todo con coros que se están iniciando, es la posibilidad de que el coro escuche lo que tiene que sonar de varias voces. O sea, con el piano nosotros damos como un adelanto de lo que va a sonar, ¿sí? Y podemos ir formando el oído armónico de nuestros cantantes. Manejar la técnica vocal lo mejor posible. Yo creo que un director de coro, mientras mejor cante, mejor va a hacer cantar a sus cantantes. Porque la realidad es que en muy pocos ámbitos tenemos un profesional de la voz, ya sea fonoaudiólogo o cantante profesional, que nos prepare vocalmente el coro. Eso ocurre en algunas instituciones, pero no es moneda corriente. Entonces, mientras mejor cantemos como directores de coro, mejor vamos a hacer que canten nuestros coreutas. Y más conscientes vamos a ser al momento de elegir una partitura, al momento de trabajar un pasaje, de estar cuidando realmente el instrumento de nuestros cantantes. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes de no exigir por demás, de respetar, digamos, los procesos bueno, de esas voces en formación. Bueno, hablé de claro, de cosas más qué, específicas. qué me falta. Bueno, cultura general, mientras más podamos leer, mientras más podamos conocer de la cultura en todos sus ámbitos y en todas sus dimensiones, mejor. Idiomas. Vamos a contar los idiomas y todos los que podamos. Este, No, porque uno canta. Obviamente que no tenemos que saber todo, o sea, a ver, lo ideal es que los pudiéramos hablar a todos y escribir, y bueno, sería realmente, bueno, Sí, pero hay eso, gente que eso lo puede es un día hacer, de ¿no? 36 horas, y el día tiene 20. Exacto, Claro. exacto. Pero bueno, sí, tal vez decir, bueno, yo quiero saber profundamente este idioma, pero como idiomas secundarios me encanta este otro, lo que tengo que manejar sí o sí, digamos, Sí, sí yo o creo que eso sí, de la para todas mejor las, forma posible, las fonéticas. sí, para todas las Y disciplinas, cuál, ¿no? O sea, un idioma, por lo menos un idioma extranjero, en lo posible dominarlo o al menos sí, acercarse a ello. Poder de pronto tener bastante acceso a otros, por ejemplo, el inglés, que ya lo tenemos incorporado, pero la fonética sí. sí creo que hay que Las fonéticas, al menos de los idiomas, eh, digamos, los más fuertes de la música coral, como puede haber sido, bueno, el francés, el alemán, el latín, el italiano, pero bueno, como decíamos, el inglés por ser un idioma muy universal, idiomas más regionales como puede ser portugués, y después, bueno, dialectos o, bueno, idiomas que están un poquito más alejados
de nuestra percepción y de nuestra base, digamos, latina, como puede ser, no sé, los idiomas de toda Europa del Este o asiáticos. O sea, realmente la música es infinita de conocer y cada cultura tiene su expresión musical coral específica. Eh, Creo que a través de eso, del contacto con las músicas, nuestra cabeza viaja, nuestra cabeza se abre y esto que nos produce a nosotros estudiando para ser directores, después lo podemos transmitir a nuestros coros y podemos viajar a través de esa música, a través de esos idiomas diferentes, de esas sonoridades diferentes, de esos textos. Este, no Sí, sé, bueno, en es el un caso de viaje la maravilloso. carrera, claro, tiene inglés como idioma, así, o, digamos, oficialmente el inglés técnico, y en ese Sí, sentido no es solamente para poder cantar madrigales, de Dowland o de lo que sea, sino simplemente por ujú, bueno, por la simple realidad de que hoy en día la lengua franca, en donde todo el material intelectual está publicado, el 90%, yo diría 95%, es en inglés. Y de tal pronto cual. uno puede tener acceso a revistas corales internacionales, tratados, y esa inmersión a su vez en otra forma de ver el mundo, ¿no? Porque la verdad que estudiar una lengua nueva implica una Sí, visión del mundo muy diferente y a toda disciplina hace bien, para la psiquis misma, ver las cosas sí, desde sí, un punto de vista diferente, ¿no? Por eso, en sí me parece que uno de los atributos del director de coro es al menos conocer una lengua bien y saber tener conocimiento al menos básico de las demás lenguas, ¿no? Es interesante ver un coro cantar en otra lengua. Inclusive uno ve en los intentos que se hacen, inclusive en los cuerpos oficiales, que de pronto revela que no siempre el director tiene tanto conocimiento de esa lengua, ¿no? tal Es, cual. Bueno, en ese caso, yo creo que, a ver, no nos debería esto limitar, sino buscar justamente gente que sabe, asesore, que nos, bueno, nos dé un acabado, una ayuda, digamos, acabada de cuál es la pronunciación correcta, por qué. Bueno, es parte de seguir formándonos nosotros como directores y respetar ese idioma con el que yo estoy trabajando y bueno, y propiciar, digamos, que el producto sea lo más fiel en este caso, al idioma de origen. mm. Bueno, María Emilia, finalizando entonces, si tuvieras a todos estos ingresantes del próximo año enfrente, ¿qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías? Bueno, yo, qué decirles, que los esperamos con los brazos abiertos, que es una carrera hermosa, que bueno, comienza se desarrolla en 3 años en nuestra tecnicatura, pero es una carrera que dura toda la vida, ¿no? Que es inagotable lo que podemos aprender y enriquecernos como directores de coro, y que en ese tránsito de la carrera estamos todos a disposición de nuestros estudiantes para acompañar eh, y bueno, y para enriquecernos también con la venida de ustedes y bueno, para colaborar con todo lo que ustedes necesiten bueno, en este camino, digamos. Así que los esperamos. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias, María Emilia. Muchísimas Muchas gracias a gracias, todos Eduardo. los que escuchan. Este ha sido entonces el final del segundo video grabado para los ingresantes a la Tecnicatura en Dirección Coral.